Bienvenidos al Mioverso del Saber, el lugar donde la curiosidad ronronea y cada historia abre un portal hacia lo desconocido. Hoy hablaremos sobre la historia de México, principalmente la de Mesoamérica, la zona del Golfo en el Preclásico, específicamente la etapa olmeca. Esta información se encontró dentro del libro Historia Antigua de México, que recomiendo. Es un muy buen libro para iniciar un poco a aprender historia. Dentro de este contenido va a abarcar toda esta información acerca de la etapa olmeca hasta lo que se sabe. Geografía, medio ambiente, historia, la cronología, religión, entre otras. Pero ¿quién escribió este texto y por qué es tan importante que la nombremos? Ella es Rebeca González Lauc, una importante destacada arqueóloga mexicana, y es reconocida por su gran vasta experiencia sobre la cultura olmeca, específicamente sobre la zona de La Venta, en Veracruz. Y es una figura muy importante para el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se ha dedicado gran parte de su carrera al estudio de la región del Golfo de México y ha tenido grandes contribuciones e investigaciones, así como experiencias académicas. Por ejemplo, investigaciones en Barton Works en Washington, D.C., así como artículos de revistas especializadas como la de Arqueología de la Mexicana del Instituto Nacional de Investigaciones de la UNAM. Ella inicia especificando la geografía y el medio ambiente donde se encontraba esta civilización. ¿Dónde era? Bueno, se encontraba principalmente en la costa del Golfo de México, y esta abarcaba desde la laguna del Varado, Veracruz, hasta la barra de Tupilco en Tabasco. Hacia el norte, ¿qué es lo que lo va a delimitar? El Golfo de México. Y hacia el sur, la región se extiende aproximadamente 100 kilómetros de tierra hacia adentro. Y la zona se va a encontrar dentro de una densa red hidrológica de ríos, arroyos, lagunas, pantanos y manglares. Es por eso que su clima va a ser principalmente una zona tropical húmeda. Se va a conocer como tierra caliente y va a abarcar temperaturas desde los 20 grados centígrados a 35 grados centígrados. En esta región se han identificado más de 30 sitios con esculturas olmecas. Es por eso que es tan importante este sitio. Y en el texto, Rebeca nos va a nombrar 4 sitios importantes: La Venta, San Lorenzo, los Tres Zapotes y la Laguna de los Cerros. Ella nos empieza a hablar un poco sobre la historia de estas investigaciones arqueológicas en todos estos sitios. Yo no voy a nombrar todas, que es muy importante si quieren saber un poquito más de información. Pero bueno, ella inicia desde los años 30 hasta los años 80 en adelante. ¿Qué es lo que dice? Por ejemplo, en 1862 vamos a tener el registro de que se va a descubrir la primera cabeza colosal. Y algunos personajes como Beyer y Saville, que van a ser importantes investigadores, van a acudir al término olmeca para designar este estilo artístico y van a definir sus características principales. En los años 30 se van a encontrar y se van a investigar en sitios como lo que fue Tres Zapotes, La Venta y San Lorenzo. ¿Qué fue lo que descubrieron? Esculturas, ofrendas de piedra verde, que va a ser el jade, y la cerámica, que vamos a ver próximamente que la cerámica va a haber un problema dentro o una controversia en la cronología. ¿Por qué? Porque no se va a saber si los olmecas fueron anteriores o contemporáneos junto con otras civilizaciones mesoamericanas. En los años 70 vamos a encontrar una investigación que fue iniciada por el INA, ¿en dónde? En el centro, en el sitio de Las Limas. Y vamos a encontrar que en 1988 y décadas más recientes, principalmente en el Manatí, en Veracruz, se encontraron esculturas de madera, pelotas de hule, hachas y restos óseos. Vamos a encontrar más información sobre las esculturas, sobre la arquitectura y los talleres de piedra. Pero ¿por qué es tan importante la cronología o cuál es el problema principal?
que bueno, a pesar de toda la información, las investigaciones y datos radiométricos que tenemos sobre los olmecas, aún no se sabe a ciencia cierta en qué momento estuvieron. ¿Por qué? Porque para nosotros poder investigar y datar unas fechas de dónde fueran, vamos a utilizar la secuencia cerámica o en qué estrato se encontró esta cerámica para saber en qué año estuvieron. Pero aún presentan discrepancias estas investigaciones. ¿Dónde fue esta investigación de la cerámica? En San Lorenzo, en Veracruz. Fue la principal y la más importante. ¿Qué es lo que se encuentra aquí? Vamos a encontrar cerámica con características, así dice en el libro, calzadas excavadas en limón excavado inciso. ¿Qué son esos términos? Son técnicas de escultura de cerámica blanda. Y es lo que podemos ver en las imágenes. Todos estos símbolos y figuras que podemos ver dentro de la cerámica era algo que se estudiaba y que era importante. La secuencia cerámica en San Lorenzo databa de 1500 a.C. y 1100 después de Cristo. Y gracias a esto se pudo distinguir lo que era olmeca de lo que no. Tenemos a tener la venta, que fue en Tabasco, y otros sitios como los Tres Zapotes, que la secuencia cerámica va a tener una ocupación entre 1200 a 400 a.C. Pero debido a una falta en la secuencia cerámica que fuera confiable, porque debido a que las excavaciones previas carecieron de un control estratigráfico adecuado, no se tiene tanta información confiable al respecto. Y bueno, tradicionalmente tenemos que debido a esto se consideró una asociación de capitales olmecas, teniendo a San Lorenzo la venta en los Tres Zapotes en diferentes etapas. San Lorenzo tiene la etapa del formativo temprano, la venta, el formativo medio y los Tres Zapotes en el formativo tardío. También otra característica muy importante de la cultura olmeca y que creo que todos conocemos y distinguimos es su arte. La escultura fue la principal manifestación artística olmeca, ya que la mayoría de las piezas van a provenir de la costa del Golfo. ¿Cuáles son estos rasgos que nosotros podemos ver que sabemos que son olmecas? Bueno, que van a tener un volumen equilibrado, van a tener proporciones refinadas, así como formas cerradas y monumentales. Vamos a encontrar que algunas figuras van a tener bocas de jaguar y cejas flamingias. ¿Qué son cejas flamingias? Prácticamente son cejas como en forma de flamitas, como se puede ver en esta imagen a la izquierda. Y aunque son parte de su iconografía, o sea, del estudio de estas imágenes, no son propias de su estilo, ¿no? ¿Cuál va a ser el tema central dentro de su arte? Bueno, el ser humano. Va a ser un arte homocéntrico. Sí va a haber representaciones de animales y seres híbridos, o sea, hombre y animal, pero no va a ser tan común. Vamos a encontrar más estatuas que van a tener formas humanas. Y el jaguar no es tan dominante, pero sí va a ser algo constante dentro de su cultura. ¿Cuál era su estilo? ¿Cómo es que hacían estas figuras? Pues primero se iniciaba con formas simples o abstractas, ¿no? Sobre cantos rodados. Luego evolucionaban a formas más complejas y más volumétricas y con más definición, hasta llegar al punto en que ya tenían más formas como las podemos ver en estas imágenes. Rebeca nos va a decir que fue gracias a esto que el arte olmeca dejó llamarse cultura madre dentro del arte mesoamericano, pero sí hubo un intercambio e influencia con tradiciones mañas e iztapeñas. ¿Cuáles son los tipos de esculturas que nosotros podemos encontrar? Primero, las cabezas colosales. ¿Qué representaban esas cabezas? ¿Por qué son tan importantes dentro de la cultura? Bueno, se dicen, aún no se sabe a gran ciencia cierta para qué eran, pero se cree que eran retratos de líderes. Podemos encontrar altares o tronos que van a simbolizar lo mítico y la legitimación. Las estelas, que se cree que abarcan escenas históricas o rituales, y las figuras pequeñas de jade, como se puede ver aquí, que son objetos de rituales y de prestigio. Como ya lo habíamos hablado, en el Manatí en Veracruz se van a encontrar restos, esculturas de madera con pigmento rojo. También la máscara olmeca en el Templo Mayor, que se cree que fue robada,
y algunas culturas que se hallan rotas o incompletas. Estas características olmecas que podemos encontrar que pueden estar rotas o incompletas se le atribuye a tres factores. Uno, se dice que podría haber hecho debido a civilizaciones que no eran olmecas, rebeliones dentro de la civilización, o se creía que como eran retratos de líderes, al morir el líder, para que no se quedara esa energía o ese espíritu, se tenía que romper para que se fuera y no se quedara ahí. Vamos a tener que el arte olmeca va a representar una síntesis de técnica, simbolismo y de mucho poder, con influencia en Mesoamérica. El siguiente punto que abarca Rebeca, ¿qué va a ser? La arquitectura. Obviamente ella nos va a hablar solamente de una región, de un punto que era su especialidad, la zona de la venta. ¿Cómo era la característica de esta arquitectura? Bueno, ¿qué materiales utilizaban? Materiales perecederos, madera, carrizo, lodo y palma. Y si había una subestructura o basamiento, era de tierra compactada, a veces recubridas con piedra. El mejor ejemplo de este, como ya se mencionó, es la venta. Pero ¿por qué la venta y no otro lugar? Porque decía Rebeca que la venta no fue ocupada por otra civilización que no fuera la Olmeca. Entonces, es muy importante para estos estudios, ya que no hubo otra civilización que la ocupara. Ella nos habla un poco de cómo está conformado. Entonces, se dice que se asume que correspondía al periodo entre 600 y 400 a.C. Se traza una línea entre el eje norte y sur, y va a estar dividida por plazas y por complejos, específicamente 10, complejo A, B, C y así. Va a tener una extensión de aproximadamente 200 hectáreas, aunque desafortunadamente más de la mitad está destruida. Dentro del complejo A, que es un circuito que podemos ver de este lado, era un recinto ceremonial y se destacaba por su simetría. Esta contenía más de 20 ofrendas y pavimentos subterráneos de serpentina que llegaban a unas tumbas con pigmento rojo. Sí se llegó a encontrar restos óseos, específicamente solamente de dos, aunque se encontraron posteriormente más tumbas. Y se creía que tenían una función de ritual, ¿no? Posiblemente relacionada con la madre tierra. Tenemos el complejo C, que es una gran pirámide de 30 metros, una de las más grandes de Mesoamérica. Aquí en estas imágenes se puede ver con mayor precisión. Hacia abajo donde está lo verde, ese es el complejo A. Luego hacia arriba donde está la cabeza colosal es el complejo B. Del otro lado que se ve como una plancha o explanada es la Acrópolis Stirling. Acrópolis significa lugar más grande y Stirling fue quien lo descubrió. Y hacia abajo, ese es el lado C, que es el montículo piramidal de tierra de 30 metros. En la Acrópolis Stirling es la plataforma más grande, mide 324 metros de frente, y esta incluía un sistema de agua con piedra y chapopote. Es por eso que es tan curioso. Bueno, pero ¿de qué se alimentaban? ¿Qué era lo que cosechaban? Dentro de la agricultura, antes se creía que debido a su clima que era húmedo, esta limitaba el desarrollo de su agricultura. Ahora sabemos que no es así. Se creía que solamente utilizaban la técnica de roza y quema. ¿Qué era esto? Era talar los árboles, empezar a quemar el sembradío y con esa quema poder volver a cosechar para el abono. Pero sabemos que también comían, por ejemplo, lo que era el pescado, las almejas, leguminosas y otros recursos acuáticos. También se encontraban restos de venado, de perro y cocodrilo. Aquí se puede ver un poquito más específico. Por ejemplo, en San Lorenzo se encontraron manos y metates, que se creía que era para el procesamiento del maíz, porque sí lo consumían. Los tecomates, que son los cacervitos que están aquí arriba. El artículo decía que posiblemente eran usados para cocinar tamales, pero yo creo que era más, se atribuía a otro tipo de cosas, como por ejemplo la recolección de agua. También se encontraron restos de obsidiana, que se creía que se usaba para preparar tubérculos. Tenemos dentro de su dieta que había peces como el róbalo, la mojarra y el bagre, las tortugas, el venado o el pecarí, que es como un pequeño jabalí o cerdito de aquí,
y entre otros, a grandes rasgos. No podemos no hablar de la religión dentro de la cultura, que era lo que ellos creían. Bueno, desafortunadamente, como otras cosas que podemos investigar de los olmecas, tenemos una gran dificultad para estudiar la religión. ¿Por qué? Porque toda la información que tenemos viene principalmente de cronistas españoles, quienes a su interpretación, o sea, dentro de su interpretación le dieron una visión más cristiana, ¿no? ¿Qué información tenemos? Bueno, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Agarraron las esculturas olmecas y las asemejaron con otras creencias de otras culturas mesoamericanas. Por ejemplo, Savilla, que ya sabemos que es un investigador importante dentro de la cultura, decía que el dios jaguar de los olmecas era el antecedente de Tezcatlipoca. Covarrubias, que es otro investigador, decía que las figuras olmecas que podremos encontrar eran el origen del dios de la lluvia, Tlaloc. También decía que las esculturas de las limas, que es esta escultura que vemos aquí en la imagen, decía que era el modelo del dios Xipetotec, o sea, el dios del fuego y la muerte. Afortunadamente tenemos otras interpretaciones y no tenemos por qué asemejarlas con otras culturas mesoamericanas. ¿Qué es lo que tenemos? Otros investigadores decían que las figuras olmecas sean un sistema visual de comunicación, no con dioses, sino más con linajes o con los tribus. Eran fuerzas que representaban la naturaleza y los mitos. Decía que la religión olmeca pudo compartir rasgos con otras culturas mesoamericanas y que tenía una cosmovisión. Por ejemplo, algunos símbolos naturales era el fuego, la serpiente que era el rayo, o el monstruo que era el jaguar relacionado con la tierra. Por último, pero no menos importante, ¿qué materiales utilizaban? ¿Qué minerales ocupaban? Bueno, los olmecas realizaban grandes esculturas con piedra, pero que esa piedra no existía dentro de sus ciudades. ¿Qué es lo que podemos ver? Que la traían de otros lados. En la venta, las piedras se transportaban desde más de 60 kilómetros y algunas esculturas llegaban a pesar más de 36 toneladas. Esto nos habla de su organización, de su tecnología y las redes de intercambio que posiblemente había entre otras culturas cercanas. ¿Qué es lo que podemos ver? En los tres zapotes, en San Lorenzo, en la laguna de los Tres Cerros, vamos a encontrar basalto. Vamos a encontrar adesita que venía del volcán Chichonal en Chiapas, la jadeíta, la serpentina helanesis, que vemos que es muy importante, traían de la Sierra Madre del Sur, y la arenisca en la Sierra de Huimanguillo. También, obviamente, la obsidiana y la pedernal, importadas desde Veracruz, Puebla, Hidalgo y Guatemala. También tenemos la limita, la magnetita o la hematita. Y vemos que su uso refleja el intercambio regional y una sociedad con jerarquía y muy compleja. Y aquí, si quieren saber más información, pueden ver las bibliografías de donde se obtuvo esta información. Tengan lindo día.